Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Primeras imágenes del lugar donde se originó la tragedia. Noticentro 1 CMI logró llegar al punto donde el río Negro se represó y se convirtió en una avalancha mortal que arrasó con gran parte de la vereda El Naranjal en Quetame, lo que causó la muerte de varias personas y mucha destrucción a su paso. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se pudo evitar la tragedia en Quetame, que ya deja 15 muertos y 14 desaparecidos. 12 horas antes, el IDEAM advirtió que el río Negro estaba en alerta naranja por creciente súbita, el mismo afluente que horas después provocó una avalancha que arrasó con familias y viviendas enteras. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Grupo Gilinski nuevamente ofertó por el Grupo Éxito. Esta vez la propuesta fue de $586,5 millones por el 51% de las acciones de esa compañía. La oferta es no vinculante, es mejor a la primera propuesta que hicieron los Gilinski, pero su valor por acción sigue siendo inferior al precio real en bolsa. Sin embargo, el Grupo Éxito anunció que el tema será puesto a consideración de la Junta Directiva. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Justicia de Estados Unidos anuncia que Donald Trump es objetivo central de la investigación federal por su responsabilidad frente a la toma al Capitolio el 6 de enero de 2021. Expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, es condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero. Advertencia del presidente de El Salvador a colombianos. Emiten alerta en América, Europa y Asia por ola de calor récord en el hemisferio norte. Estados Unidos aprueba nuevo medicamento que previene la bronquiolitis en bebés. Nuevo duelo en los tribunales de Londres entre el rey emérito Juan Carlos I y su examante Corina Larsen. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El exmandatario estadounidense Donald Trump informó que es objetivo de una investigación judicial por el asalto al Capitolio en 2021. El líder republicano asegura que se le dio un plazo de 4 días para presentarse ante un gran jurado en Washington, la capital del país. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber recibido una carta de Jack Smith, el fiscal especial del Departamento de Justicia, en la que se le notifica que es objetivo de una investigación criminal de un gran jurado en Washington que analiza el asalto al Capitolio del 6 de enero y los esfuerzos para anular las elecciones de 2020. Trump manifiesta que en la carta dicen que le dan un plazo muy corto de 4 días para presentarse ante el gran jurado, lo que casi siempre significa un arresto y una acusación. El magnate también señaló que el Departamento de Justicia ha emitido efectivamente una tercera acusación y arresto del oponente político número 1 de Joe Biden, que domina ampliamente en la carrera por la presidencia. Además, sostuvo que nada semejante ha ocurrido antes en el país. Cabe aclarar que el Departamento de Justicia define como objetivo a una persona sobre la cual el fiscal o un gran jurado tiene evidencia sustancial que le vincula en la comisión de un crimen y quien para el juicio del fiscal es un imputado. El propósito de notificar a un objetivo de su estatus es para permitirle la oportunidad de testificar ante un gran jurado. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero. Las aspiraciones del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, de regresar a la presidencia en el país caribeño en 2024 se han visto truncadas este martes. Son unos mentirosos, irrespetuosos. La justicia panameña lo ha declarado culpable por el delito de lavado de dinero durante su mandato y ha impuesto una condena de 10 años y 6 meses de cárcel y el pago de una multa de más de $19 millones. El exmandatario y candidato presidencial de 71 años es también investigado por actos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht. La defensa de Martinelli ha informado que apelará la sentencia. Este fallo va a ser recurrido por la defensa de Ricardo Martinelli y se agotarán todos los recursos y las incidencias
que fueran necesarias para garantizar los derechos del señor Ricardo Martinelli. La investigación del llamado caso New Business comenzó en 2017, 3 años después de que Martinelli dejara la presidencia. La justicia panameña detectó irregularidades en la compra de acciones de la editorial EPASA, que editaba 3 medios de circulación nacional, y aseguró que se usaron más de 40 millones de dólares de fondos públicos en la transacción. El presidente de El Salvador dio 72 horas para que más de 400 colombianos abandonen el país. Este grupo de colombianos es señalado por la justicia de la nación centroamericana de estar involucrado en una red criminal dedicada a la estafa y al lavado de dinero. Una red criminal de colombianos que ofrecía créditos a un 20% de interés y posteriormente realizaban rutas de cobro solicitando el dinero a través de amenazas y hostigamiento fue desarticulada por las autoridades de El Salvador. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación Centroamericana, cuando una víctima no podía pagar el préstamo, usurpaban su identidad, obtenían sus cuentas bancarias y trasladaban el dinero al extranjero. Las primeras investigaciones han permitido la detención de 105 colombianos, entre los que se encuentran expolicías y exmilitares. Además, se advirtió a más de 400 colombianos que se encuentran en El Salvador de manera irregular y están realizando actividades ilícitas que tienen 72 horas para abandonar el país o ser sometidos ante la justicia. El mismo presidente Nayib Bukele advirtió que de lo contrario deberán enfrentar a las autoridades salvadoreñas, reclame quien reclame. Los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba mantuvieron el bloqueo a la declaración de la cumbre CELAC-Unión Europea por divergencias sobre la guerra en Ucrania. La declaración final de la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe continúa bloqueada por la oposición de los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, que no aceptan las referencias a la condena a la invasión rusa de Ucrania. Estos 3 países son los más cercanos a Rusia y los más contrarios a acordar el texto que recoge el vocabulario empleado por Naciones Unidas en su condena a la invasión. Se conoció que líderes europeos tratan de convencer a Nicaragua para que acepte que se condene la guerra contra Ucrania en la declaración de la cumbre. Según el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, reconoció que la declaración está estancada, pero confía en que se pueda llegar a un acuerdo para las conclusiones. Emiten una alerta en América, Europa y Asia por la ola de calor, que es récord en todo el hemisferio norte. Habrá temperaturas muy altas y graves consecuencias. Incendios en Grecia y Canadá, calor sofocante en España, Italia y Estados Unidos y temperaturas extremas en China y Japón. El hemisferio norte es sofocado por una ola de calor que sigue intensificándose. Europa, el continente que se calienta más rápido en el mundo, podría registrar un récord de temperatura en las islas italianas de Sicilia y Cerdeña, donde la Agencia Espacial Europea pronostica hasta 48 grados centígrados. El calor también es sofocante en Grecia, con picos de hasta 44 grados y distintos incendios cerca de Atenas, que provocaron evacuaciones masivas mientras las autoridades advierten de la más intensa ola de calor de verano. Las autoridades sanitarias han emitido alertas para millones de personas en Estados Unidos, Europa y Asia y recuerdan que es necesario hidratarse y protegerse de las temperaturas extremas en un momento en el que, según la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, la Tierra ya experimentó su mes de junio más cálido registrado y julio podría seguir el mismo camino. Rusia atacó el puerto de Odesa tras negarse a extender el acuerdo para la exportación de granos desde Ucrania. Rusia atacó la madrugada de este martes Odesa con misiles de crucero, provocando daños en las infraestructuras portuarias de la ciudad, uno de los 3 puertos ucranianos que estaban incluidos en el acuerdo de grano con Moscú. Todo esto en represalia por el asalto al puente de Crimea de la última jornada. Este nuevo ataque con misiles contra el puerto tiene lugar horas después de que el Kremlin anunciara que no extendería el llamado Acuerdo del Grano, firmado por Rusia con Turquía y la ONU, y por el que el Kremlin se comprometía a permitir la salida del grano ucraniano de 3 puertos ucranianos del Mar Negro, entre ellos el de Odesa. Las Fuerzas Armadas de Kiev han asegurado haber derribado más de 30 drones y 6 misiles balísticos disparados por el ejército de Rusia durante la madrugada, incluidos aparatos no tripulados lanzados desde la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.
Corea del Norte detuvo a un soldado de Estados Unidos que cruzó la frontera desde el lado surcoreano. Travis King, de 23 años, entró a través de la zona de demarcación sin autorización, según un organismo de las Naciones Unidas responsable de garantizar la seguridad en la frontera intercoreana, una de las más fortificadas del mundo. La Audiencia Nacional de España ordenó a Interpol la entrega inmediata a Estados Unidos del ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, una vez conocida la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declara infundada la demanda presentada por el militar venezolano. El tribunal con sede en Estrasburgo rechazó todos los argumentos con los que el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez pretendía paralizar su entrega a Estados Unidos. El país norteamericano lo reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y terrorismo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó un medicamento para prevenir la bronquiolitis, un virus respiratorio que afecta a bebés y a menores de edad. El fármaco Beyfortus, fabricado por Sanofi y AstraZeneca, sirve para la prevención en bebés y en niños de hasta 2 años de esta enfermedad, especialmente para quienes se enfrenten a la primera circulación del virus, que en algunos casos es mortal. Este medicamento es un anticuerpo monoclonal que se aplica a través de una única inyección muscular. Inició un nuevo duelo entre el rey emérito Juan Carlos I y su examante Corina Larsen. La mujer reclama ante la justicia británica 146 millones de euros a Juan Carlos I por el presunto acoso sufrido. El juicio que enfrenta a Juan Carlos I y la mujer con la que mantuvo una relación amorosa durante más de una década, Corina Larsen, ha regresado a la parte noble del majestuoso edificio gótico de los Reales Tribunales de Justicia en Londres. Corina Larsen reclama 146 millones de euros en su demanda por acoso contra el rey emérito. El caso sigue porque Corina asegura que el rey Juan Carlos la amenazó, acosó y chantajeó hasta el año 2020. Pero como la justicia británica se ha reconocido la inmunidad del emérito, mientras era jefe de Estado, no podrá ser juzgado por los hechos anteriores entre 2012 y 2014, pero sí por los posteriores. El proceso civil se halla aún en una fase inicial en la que deben aclararse cuestiones preliminares. El miércoles continuará la exposición de la defensa del emérito y el jueves y el viernes será el turno de la defensa de Larsen. El 40% de las empresas está utilizando inteligencia artificial en sus procesos para acelerar el desarrollo de nuevos productos, personalizar al máximo la experiencia para los consumidores y reducir costos. Con el objetivo de dar a conocer en tiempo real cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial generativa en diversos sectores empresariales, Bain & Company, una reconocida consultora que fue la primera en contar con una alianza a nivel global con OpenAI, compañía creadora de ChatGPT, dio a conocer un nuevo estudio que concluye que alrededor del 40% de las organizaciones están adoptando o evaluando diversos casos de uso de la inteligencia artificial generativa, debido a que este tipo de herramientas son modelos que funcionan como cerebros que permiten crear diversas aplicaciones para solucionar problemas con grandes resultados. De hecho, esta tecnología se presenta como una herramienta disruptiva en diversos sectores porque ofrecen una mayor productividad en tareas repetitivas y libera de estas a los trabajadores que pueden enfocarse en actividades de alto valor como la creatividad y la innovación. Para Bain & Company, la inteligencia artificial generativa es un cambio radical que ya está revolucionando industrias, empresas y la forma en cómo trabajamos gracias a las potencialidades que tiene su aplicación en el desarrollo de nuevos productos, personalizar al máximo la experiencia para cada consumidor y reducir costos. Sin embargo, advierte también que esta tecnología no debe ser vista como una competencia para los humanos, sino como una herramienta para optimizar procesos en el interior de las organizaciones. Buenas noches. Colombia está hoy de luto. Una avalancha que se presentó en la vía Bogotá-Villavicencio prácticamente borró del mapa la vereda El Naranjal en el municipio de Quetame. El balance trágico hasta ahora: 15 muertos, más de una docena de desaparecidos, numerosas viviendas destruidas y el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio, la vía al llano. A esta hora estamos en comunicación por vía Zoom con el señor director de la Unidad de Gestión del Riesgo, el doctor Olmedo López Martínez. Qué tragedia, doctor Martínez. Por favor, presente usted el balance de lo que está en este momento ocurriendo en la zona del Naranjal, en el municipio de Quetame.
Carlos, un saludo a todas y a todos los colombianos en este día de luto para el país. Lamentable la avenida torrencial que se presentara en la noche del día anterior y que estuvimos atendiendo desde muy temprano, 4 de la mañana, con el señor gobernador del departamento de Cundinamarca, y muy al amanecer llegamos directamente a la vereda del Naranjal, donde efectivamente encontramos que sus viviendas, 20 viviendas, habían sido sepultadas por la avenida torrencial del río, que al parecer hubo un movimiento en masa en la parte superior y se desprendió, se acumuló, y esto llevó básicamente a este lamentable luto que hoy embarga a todas y todos los colombianos. Doctor Olmedo, ¿el gobierno qué ha desplegado para ayudar a las personas sobrevivientes y para atender esta emergencia que es la interrupción de tan importante vía, la vía al llano? Muy temprano, a eso de las 8 de la mañana, estuvimos en el primer puesto de mando unificado del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en Naranjal. Allí desde el territorio se desplegó todo el equipo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, acompañados de la Cruz Roja, la Defensa Civil, Polinar, todo el Ejército, Policía Nacional, bomberos y todo el apoyo de toda la comunidad también que allí se encontraba. Un equipo muy fuerte llegó al territorio a acompañar la búsqueda de las familias y acompañar a las familias en lo que ellos habían iniciado en el transcurso de la noche. Desde altas horas de la noche llegó primero la Cruz Roja y las fuerzas de socorro de la región. Fueron acompañadas desde muy temprano por fuerzas y unidades de la ciudad de Bogotá. Y bueno, allí el acompañamiento en el territorio fue otro puesto de mando unificado que hiciéramos alrededor de las 2 de la tarde y uno que se está haciendo ahora en horas de la noche. El acompañamiento para las familias, como lo establecimos con el señor alcalde del municipio de Quetame, el albergue que estableciera el municipio, el acompañamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en desplegar para la región, para el territorio, al lado de la Cruz Roja, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos, un acompañamiento psicológico para las familias, un acompañamiento social y efectivamente también el desplazamiento de ingenieros al territorio para empezar a medir las dimensiones de los sucesos que llevaran a esta lamentable noticia para que hoy nos enluta a todos los colombianos. Doctor Olmedo, la destrucción de la infraestructura vial en este sector es grandísima. Coviandina, que es la concesionaria de la ruta, está reportando que el puente Naranjal 1 de la vía al llano en el sentido Villavicencio-Bogotá quedó destruido, se desplomó. Y el Naranjal 2, que es en el sentido Bogotá-Villavicencio, también ha resultado afectado en sus pilares. En este momento es imposible utilizar esa vía, aunque Coviandina anuncia que habrá 2 estructuras metálicas de 60 metros tipo Bailey. ¿Es posible que esto se demore bastante para recuperar el paso por la vía al llano? La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres le entregó hoy en comunicación directa que tuve con el ministro de Transporte, le entregó 210 metros de puentes militares para que los priorice el ministro de acuerdo al recorrido que él me anunciara ahora en la noche va a hacer mañana en la región. Igualmente activamos un convenio por 28.500 millones de pesos con la ANI, también a través del ministro de Transporte, para que los dispongan del recurso necesario en el territorio y se dé pronto la conectividad Villavicencio con la ciudad de Bogotá. ¿Se pudo haber evitado este desastre? ¿Era inevitable la dimensión de esta tragedia en vista de que la zona es tan deleznable? En el puesto de mando unificado de las 8 o 9 de la mañana, el señor alcalde pues lo que manifiesta básicamente es que el torrencial, las lluvias y el movimiento en masa las familias estaban enseñadas y a vivir con el río
Lo lamentable de todo esto es que no vivían a la orilla del río. Lo que estuvimos en el territorio pudimos apreciar que el torrencial, que el movimiento en masa en la parte alta fue tan superior, ese bloqueo que pudo haber representado en el caudal del río y que llevara a que se desprendiera una fuerte acumulación de agua y de lodo, pues básicamente llevara a que las comunidades las cogiera por sorpresa. Las y los campesinos, tengo entendido también, nos informan que el directivo de la acción comunal estaba presente y estaban activos y que no entienden cómo no alcanzaron a activar las alertas tempranas que de alguna manera las comunidades allí estaban orientadas por el dirigente de la acción comunal del sector. Todo al parecer indica, según el informe del señor alcalde en el puesto de mando unificado, que el torrencial y cogió por sorpresa también a las comunidades en este territorio. Es lamentable nuevamente desde muy temprano, esta mañana, a la madrugada, el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, le pidiera a los alcaldes del país la importancia de ordenar el territorio alrededor del agua y la importancia también del programa de reasentamientos que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo viene adelantando en todo el territorio nacional. Y eso efectivamente una de las medidas que vamos a tomar en la vereda del Naranjal con las comunidades que allí sobrevivieron a este lamentable hecho que nos enluta a todas y a todos. Doctor Olmedo, ¿ha confirmado usted si el acueducto de Villavicencio resultó afectado? Hoy en la tarde estuve hablando con el alcalde, el doctor Germán, y efectivamente el acueducto sufrió daños. Pusimos a disposición del señor alcalde de la ciudad de Villavicencio, porque nos informa hace un momento que estuve hablando con él, hace alrededor de media hora, que efectivamente hay una restricción de agua, que el acueducto sufrió daños y nosotros desde mañana, me confirma el señor alcalde, también en un acuerdo, un convenio que tenemos con la Fuerza Aérea, que pusimos a disposición del señor alcalde de la ciudad de Villavicencio, van a transportar a través de los aviones o helicópteros de la Fuerza Aérea el material y los tubos necesarios para la parte alta donde sufrieron los daños y que rápidamente la ciudad de Villavicencio, en este esfuerzo articulado entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Gobierno Nacional, la Fuerza Aérea y la Alcaldía de Villavicencio, pronto puedan tener nuevamente de manera el suministro de aguas. Sí, Villavicencio todavía tiene agua potable, pero ¿es posible que el fin de semana ya esté padeciendo de racionamientos? Hablé efectivamente hace un momento y están hablando de restricciones y precisamente lo que queremos prevenir esto. Pero desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a través de la Fuerza Aérea pusimos a disposición los equipos necesarios para que el señor alcalde disponga de ellos y pueda atender pronto el requerimiento que él nos presentara en horas de la tarde a la entidad. Doctor Olmedo, hace 49 años se presentó la tragedia de Quebrada Blanca. Llevamos casi medio siglo con el sufrimiento por la vía al llano. ¿Esto tendrá alguna solución? La característica, ahorita que estuve en terreno, lo que puedo contarle a las y los colombianos es que estas tierras son montañas arenosas que se desprenden fácilmente, que hay un movimiento en masa continuo, que la cordillera es muy frágil y que es un problema que tenemos que aprender a convivir con él. Por eso la importancia de los alcaldes en el territorio de entender el ordenarlo alrededor del agua y también alrededor de la montaña. Es una montaña muy frágil, se desprende lo que encontré en la vereda del Naranjal, es arena movediza que baja continuamente, arroyos de agua que bajan y alimentan el río del Naranjal, también se aprecian y a la vista de todos estaban estos arroyos que iban bajando de la cordillera y alimentan de manera natural los ríos. Ese es realmente un caudal que pretende y hay que darle mucho cuidado y mucha atención. De aquí la importancia también de llamado a los alcaldes para que conformemos los comités cívicos de gestión del riesgo y cambio climático y todo el acompañamiento que podemos dar desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en formarlos, en acompañarlos, en construir de estos
equipos cívicos en los territorios y comunitarios, en los programas de alertas tempranas que nos ayudarán a salvar vidas. Tragedia hasta ahora. Doctor Olmedo, ¿me está escuchando? La tragedia deja ¿cuántos muertos hasta ahora? ¿Cuántas viviendas destruidas? ¿Cuántas personas desaparecidas? El número de personas desaparecidas, informarlo hasta el momento, en horas de la noche, era complejo, porque las familias salieron a buscar a sus seres queridos. Estaban dispersos en el territorio en la búsqueda, y entonces, frente a eso, la administración municipal, quien nos debe de entregar el balance de cuántas personas habitaban en la vereda del Naranjal, ese dato la administración municipal en el puesto de mando unificado de la mañana aún no lo tenía. Desplegamos por eso todo el equipo y un equipo de acompañamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y también la solidaridad y el acompañamiento de la Cruz Roja para que a la administración municipal la rodeáramos y rápidamente podamos tener los datos reales de cuántas personas habitaban en la vereda, el Naranjal. Ese dato, mientras no lo tengamos, es complejo determinar cuántas personas desaparecidas tenemos en el territorio, y también las familias, porque algunas familias en la noche alcanzaron a salir, alcanzaron a evacuar, cuando en el puesto de mando unificado de las 2 de la tarde lo adelantamos a 200 metros del sitio del Naranjal, y allí en una casa grande había un gran número de personas que en el día anterior estaban habitando en el sitio donde desafortunadamente la avenida torrencial había sucedido. Eso nos alegró bastante, el haber encontrado allí unas familias que habitaban el día anterior en un espacio y que hoy estaban conservando su vida porque ellas mismas se movieron en el territorio. Entonces, mientras no tengamos el dato de la alcaldía, es complejo determinar el número de desaparecidos. Claro. Y lo otro es que lo que encontramos hasta en horas de la tarde, el segundo puesto de mando unificado, fueron 11 personas en sitio y otras que vienen apareciendo aguas abajo. Perfecto, doctor Olmedo López, muchísimas gracias. Es el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de la Presidencia de la República. La otra noticia hoy en Colombia es la amenaza de un racionamiento de energía eléctrica, especialmente en la costa norte y en el Chocó. XM, que es la administradora de la energía mayorista en Colombia, ha advertido que la demanda en las últimas 3 semanas ha crecido más del 5% y algunas redes regionales están resultando insuficientes para transmitir esa energía eléctrica. ¿Qué es lo que está pasando y cuál puede ser la solución para evitar un racionamiento de energía eléctrica en Colombia? Está con nosotros el doctor Alejandro Castañeda, que es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía. Doctor Castañeda, buenas noches. Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando? Ustedes son los generadores. ¿Qué está pasando en la dificultad que se puede presentar por la insuficiencia de las redes de transmisión para llegar al consumidor final? Pues mire, básicamente XM lo que está diciendo es que se está presentando un agotamiento en las redes. Y esto obviamente sumado a un crecimiento importante del lado de la demanda, del lado de la cantidad de energía que están consumiendo los usuarios. Primero, hablemos de la demanda. La demanda ha venido creciendo en estas regiones del país, particularmente en la región Caribe y en el Chocó, por el fenómeno, digamos, que se ha venido comenzando a calentar, se ha venido comenzando a incrementar la temperatura en estas regiones, y obviamente la necesidad de refrigeración y enfriamiento comienza a subir. Eso, digamos, lo que ha presionado es que estas regiones estén creciendo más o menos a un 5%, mientras que el resto del país está creciendo en promedio entre un 3,5% y un 4%, entonces digamos que estas regiones sí tienen una presión desde el lado de la demanda. Del otro lado, que es la infraestructura con la cual se transporta la energía, desde el generador que somos nosotros hasta el usuario final, ahí es donde XM está diciendo que hay un agotamiento. ¿Qué significa el agotamiento? Y se lo voy a poner en términos muy sencillos. Eso es como una autopista. Básicamente la transmisión regional y la transmisión nacional es como la autopista con la cual yo llevo la energía del punto A al punto B que está el usuario. Entonces, si en una autopista que tiene un carril yo meto demasiados vehículos, me voy a demorar o mucho tiempo en llevar ese transporte, digamos, o ese vehículo del punto A al punto B, o al final del día me colapsa y no puedo llevar efectivamente ese transporte. Eso es lo que nos está pasando
con esta alerta que da XISEMI. Nos estamos quedando cortos desde el punto de vista de transmisión de energía a nivel regional y a nivel nacional. Así tengamos toda la energía en la generación para atender la demanda, este cuello de botella no nos permite llegar al usuario final y atender esas necesidades. ¿Y eso por qué se presenta? ¿Acaso no había una capacidad de prevención de las empresas distribuidoras de energía para tener los canales distribuidores necesarios en caso del crecimiento de la demanda? Sí, digamos que hay un problema que se ha venido presentando y es que todo aquello que tenemos nosotros de expansión de transmisión, tanto nacional como regional, incluso la distribución local, tiene bastantes problemas en ejecución hoy en día. ¿En qué sentido? Cuando yo como unidad de planeación mineroenergética, que es la entidad del gobierno que hace, digamos, la expansión y prevé la expansión, claro, y identifica que hay una necesidad, al momento ya de hacer la convocatoria y entregar esa convocatoria para que alguien haga ese proyecto, el proyecto inicia y tiene una expectativa de entrada de 5 años, por ponerle un ejemplo. Hay casos, por ejemplo, de proyectos en la región de Bogotá, con el cual teníamos que haber entrado en operación en el año 2015 y hasta ahora estamos previendo su entrada. Es decir, hay proyectos que tienen retrasos de 5 y 8 años. Entonces, si yo estoy planeando una red para un momento X, pero solamente esa red está entrando 5 o 8 años después, la demanda sigue creciendo y yo no estoy acompasando ese crecimiento entre demanda y oferta. Por eso lo que hace XISEMI o lo que plantea XISEMI en ese comunicado de ayer es, yo prefiero, desde el punto de vista operativo, porque tengo una responsabilidad frente a los usuarios y frente al país de entregar un sistema y la energía al sistema de forma confiable y segura, yo prefiero programar unos cortes de energía en algunas regiones, que son estas que estábamos hablando de Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar y Chocó, son 8 departamentos, con los cuales, digamos, yo prefiero hacer unos cortes programados y no exponer al sistema a un riesgo mayor. ¿Cuál es ese riesgo mayor? El riesgo mayor es que por una sobrecarga, por una sobredemanda, en un momento dado que yo no pueda responder, yo puedo llevar y puedo originar algo que nos pasó por allá en el año 2007 y es que eso genere un efecto dominó y un efecto cascada que me saque todo el sistema y no logre atender a todo el país. Entonces, XISEMI lo que dice es, yo prefiero controlar esto con unos cortes que ya he venido haciendo en algunos momentos para que esto no me genere, como digo, un rearranque del sistema, como el de 2007, donde nos tardó casi 12 horas recuperar el sistema. Entonces, esa es la responsabilidad del operador en este momento. Yo prefiero mitigar el riesgo y disminuirlo. Sí, pero ¿cuál es la solución, doctor Castañeda? Digamos que aquí hay varias cosas. Lo primero es, hay que destrabar los proyectos. Hay que continuar con la ejecución de los proyectos y que estos logren entrar en el menor tiempo posible. ¿Por qué se presentan los problemas? Además, digamos, del planeamiento, hay ya problemas durante la ejecución. Entonces, ¿qué tipo de problemática hay? La primera, todo el tema de licenciamiento ambiental, todo el tema de consulta con comunidades, todo el tema, digamos, de la conflictividad social que me lleva a que haya bloqueos, paros y demás, digamos, que no me permitan avanzar en los cronogramas. Temas también de orden público. Todo esto me genera retrasos y, como le digo, el gran afectado son estos proyectos lineales, porque es que no es solamente hacer una planta de generación en un punto, sino que tiene que conectar un municipio con otro municipio. Claro. Y esos lineales son los más expuestos a estos retrasos y estas demoras y, como les decía anteriormente, pues aquí estamos hablando de retrasos muy importantes de 5 o 8 años. Entonces lo que hay que hacer es destrabar esto. Hay que destrabar esto de la mejor manera posible y lograr que se den las cosas. En la región Caribe hay una particularidad también. Y es que la región Caribe, digamos, desde el lado del operador de red, de la distribución como tal, tuvo un rezago de inversión muy importante entre el año 2005 y el año 2015, con el anterior operador. Claro. Y eso lleva obviamente a que la red sea muy frágil. Digamos que en la región Caribe también hay una solución que se ha venido dando, y es que la generación que se presenta allí, que la mayoría de ella es térmica, digamos, varias empresas prestan el servicio, que es el servicio que llama generación de seguridad. ¿Qué es esto? Como yo no puedo llevar toda la energía del interior del país a la costa y por el problema que tiene la red, yo tengo que generar en sitio. Entonces, digamos que hay unas 6 o 8 plantas que todo el tiempo están generando en la región para mantener precisamente la estabilidad en la red y que el usuario no se vea tan afectado como lo está planteando XISEMI hacia adelante. Bien, pero entonces para despejar el fantasma de un racionamiento, sería necesario que el gobierno adopte una política distinta que evite la tramitología para llegar finalmente
a poner en servicio una infraestructura que atienda la demanda que se está creciendo? Yo le pondría ahí dos ejemplos. Uno, lo que pasó con el proyecto de colectora en La Guajira. Recientemente el gobierno hizo un anuncio de que ellos ayudaron a destrabar todo el tema de consulta previa que tenía ese proyecto de un manejo más o menos de unas 200 comunidades. Y ellos, digamos, que ayudaron mucho al Grupo de Energía de Bogotá a destrabar esa situación. Eso mismo, esa experiencia que se tiene en La Guajira, es lo que yo digo que se tiene que replicar hacia el resto del país. Si tenemos 15, 16 proyectos de expansión en transmisión, tanto transmisión regional como transmisión nacional, aquí lo importante es destrabarlos y darle celeridad en este tema. Otro tema importante, Carlos, es ¿qué hago yo para prever las necesidades hacia adelante? Hablábamos de la unidad de planeación mineroenergética que tiene la responsabilidad de establecer qué proyectos se requieren. Y lamentablemente esta unidad tuvo un problema o tiene un problema, y es que se desenfocó por un tema regulatorio a un tema que son conexiones de generación, y el año pasado no hizo ninguna expansión desde el punto de vista de convocatorias de expansión de transmisión. Entonces eso también pues dilata las decisiones y nos toma tiempo. Este año se están tratando de destrabar, entonces yo creo que también es un reenfoque del lado del gobierno a mirar que antes de tener la generación, que tenemos la generación suficiente hoy, es importante tener la transmisión. Si yo no tengo una transmisión sólida, yo no puedo hablar de una transición energética, porque no voy a tener las herramientas para que los usuarios sigan teniendo un servicio de calidad, confiable y seguro. Eso es importante. Ustedes, los generadores, tienen la capacidad de generar la energía que demande el país, ¿cierto? Correcto. Así es. Digamos que frente al fenómeno del Niño que viene, y las expectativas de las agencias internacionales de ocurrencia de este fenómeno del Niño, uno puede dar hoy un parte de tranquilidad. ¿En qué sentido? En que tenemos la energía suficiente. No es un problema de energía, no es un problema de producir la energía. Exacto. El cuello de botella que tenemos hoy en el sector es la transmisión nacional, regional y en algunos casos de distribución local. Entonces, para el Niño, digamos que los agentes están preparados para poder atender y cumplir con sus obligaciones y atender la demanda completa. Este tema de transmisión es un cuello de botella que hay que destrabarlo con otros mecanismos como los que hablamos anteriormente. Es decir, no se puede despejar fácilmente el fantasma de un racionamiento en Colombia. Yo no le diría que estemos en riesgo de un racionamiento como el que vimos en el 91 y 92, porque en ese momento el problema sí fue generación. No teníamos la capacidad de producir la energía. Hoy en día la tenemos toda para poder atender la demanda. Sin embargo, sí se están presentando cortes de energía programados, como le decía anteriormente, en algunos puntos del país por estos crecimientos de demanda y porque la red llegó a un límite, porque la red ya llegó a su máximo de uso. Entonces hay que tratar de destrabar esto para que los usuarios sigan teniendo un servicio de calidad y confiable. La red son los cables que uno ve, las torres unidas por cables que uno ve en el camino cuando va de un pueblo a otro. Esa es la red. Así es. La red de transmisión nacional, como les decía yo, son las grandes autopistas que conectan los generadores de energía con los centros, digamos, de consumo más grandes del país. Las regionales, pues obviamente es bajar la escala. Por ejemplo, son como las vías secundarias y terciarias en una red de transporte. Y finalmente las calles vienen siendo los postes y todos los cables que uno ve ya en una ciudad. Entonces, esa es una red completa, digamos, desde la generación hasta la llegada al usuario final. Ustedes, los generadores de energía, consideran que esta declaración de XM, esta advertencia de XM, más que una alarma, es una alerta para que el gobierno tome medidas inmediatas para acelerar la creación de una infraestructura para suministrar verdaderamente la energía eléctrica? Yo creo que sí, digamos, yo creo que hay que tomarlo por el lado positivo, y el lado positivo es, si yo como operador estoy viendo un riesgo, a mí me toca levantar la mano, y levantar la mano es anunciar las cosas y preverlas, porque yo, como te decía, Carlos, yo no puedo esperar a que pasen las cosas y esto se nos apague completo, no, yo tengo que levantar la mano, y esto lo tomamos como una alerta con la cual lo que toca es comenzar a destrabar y hacer una gestión para que tengamos una transmisión nacional, regional y distribución local suficiente. Doctor Castañeda, muchísimas gracias. A ustedes, Carlos, muchas gracias. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía Eléctrica, el doctor Alejandro Castañeda, que ha estado esta noche ilustrándonos sobre ese fantasma de un posible racionamiento de energía eléctrica en Colombia. Muchas gracias por la sintonía y continúen ustedes con la emisión central de Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI llega hasta la vereda El Naranjal, arrasada por avalancha en la vía al llano. El río de lodo y piedra arrasó con el caserío.
hay 15 muertos y 14 desaparecidos. Familias desesperadas buscan a sus seres queridos en medio del lodo. IDEAM alertó sobre la avalancha 12 horas antes de que ocurriera la tragedia. La vía ya no está cerrada. Es incierta la fecha de su reapertura. Se disparan precios de los pasajes a Villavicencio. Cientos de viajeros varados en la terminal. Gobierno adopta plan para evitar desabastecimiento de alimentos. Tragedia en las vías de La Guajira. Aparatoso accidente deja 8 muertos. Existe una invasión imperialista a Ucrania, dice el presidente Petro en Bruselas. Arrancan diálogos con bandas criminales en Buenaventura. Dólar en caída libre. Cae por debajo de los 4.000 pesos. Gilinski aumenta su oferta por almacenes Éxito. Huelga de actores y guionistas de Hollywood se extiende a Nueva York y Londres. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Tragedia y desolación deja la avalancha del Río Negro en zona rural de Quetame, municipio de Cundinamarca, sobre la vía Bogotá-Villavicencio. 15 personas muertas y más de 14 desaparecidas, reportan las autoridades. Stig Luengas está en el lugar de la tragedia. Stig, la situación a esta hora. Compañeras, en estudio seguimos en la vereda El Naranjal, en el municipio de Quetame, departamento de Cundinamarca, donde se presentó esta grave tragedia que deja un saldo, como ustedes lo han dicho, de 15 personas muertas. En este momento siguen las labores de búsqueda de al menos otras 14 personas. Se desconoce cuál es la cifra total de esas personas que están desaparecidas. Lo que sí se sabe es que también son 6 las personas que resultaron heridas luego de esta avalancha que hoy enluta a este municipio del departamento de Cundinamarca. Acá no hay nada, Naranjal se acabó Naranjal, borrado el mapa de Colombia. Primeras imágenes de la vereda El Naranjal. Así quedó esta región del municipio de Quetame después de una avalancha que arrasó con todo a su paso. Familias en el territorio, realmente una comunidad de 30 aproximadamente, pero que muchas de ellas son las primeras que salieron en la búsqueda de sus seres queridos. Noticentro 1 CMI, el único medio de comunicación que llegó a este punto, el de la tragedia. Toda la familia, perdón, más de 12 personas, mis hermanos, mis hermanas, toda la familia, los hijos de mis hermanas, los nietos. Viviendas destruidas entre lodo y piedras es el panorama. No sabemos quiénes están vivos, quiénes están muertos. Que el gobierno se ponga la mano en el considere y nos dé la mano, no nos abandonen. Estas imágenes demuestran la fuerza de la naturaleza que esta vez enluta a esta región de Cundinamarca. La quebrada pasó por encima de la casa y se borró todo. Falta Marta, falta otro sobrino que es Henry y Marta, que es mi sobrina, falta Marina, falta todo el resto que se lo llevó la quebrada porque se desaparecieron de ahí. Este vehículo quedó dentro de una de las viviendas por la fuerza del barro que bajó de la quebrada. La gente no tiene nada, la gente vive de gallinitas, huevos, pollos. ¿Y ahora de qué van a vivir? Este otro carro quedó aplastado, otros quedaron abandonados en la vía, camiones también. La escuela principal de la vereda ya no existe, se la llevó la avalancha al igual que parques de niños, vías y demás infraestructura. Y lo único que tenía que arreglar a las vías porque digamos totalmente aislados de todo. Pues ya que más esperamos. Colchones, rejas, ventanas, estufas, cilindros de gas, ropa, nevera y otros electrodomésticos están por toda la zona rural. Los pobladores de esta región estuvieron todo el día intentando rescatar lo poco que quedó, gallinas y perros que quedaron en esta desolada zona que se derrumbó por una tragedia natural.
Imágenes exclusivas de Noticentro 1 CMI, justo de la vereda El Naranjal. Todo quedó bajo el lodo, como ustedes lo vieron, vehículos, el colegio, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, todo lo que dejó esta avalancha, una emergencia natural. También la tragedia, la de los familiares de estas 15 víctimas fatales. Tragedia en Quetame, Cundinamarca. Vamos, que ni siquiera sabe cuántos desaparecidos exactamente. Ya son 15 las víctimas fatales que deja esta avalancha por el desbordamiento de una quebrada en la vereda Naranjal, municipio de Quetame, Cundinamarca, ubicado en el kilómetro 42 de la vía al llano. Se presentaron dos emergencias simultáneas, una en el municipio de Fosca por desbordamiento de algunas quebradas y en el municipio de Quetame, exactamente en la vereda Naranjal, debido a una avenida torrencial, la cual genera afectación de una zona, digámosle, rural que teníamos aquí en el sector, en un caserío de aproximadamente 30 viviendas, las cuales resultan afectadas un promedio de 20 de ellas. 3 menores de edad murieron, entre ellos 2 hermanitos de 10 añitos, niña y niño, quienes fueron encontrados bajo el lodo, abrazados junto a su mamá. Nos guardamos toda la esperanza de que se encuentren con vida, porque hay mucha parte de la comunidad que está buscando a sus familiares. Tenemos la situación de familias donde fallecieron 3 o 4 miembros de la misma. La tercera menor es una niña de 15 años, quien también fue encontrada sin vida, metros más abajo de la vereda. La niña hace tan solo unos días había sido condecorada por su buen rendimiento en patinaje. Entre las víctimas también están los familiares de la comandante de la policía del aeropuerto de Cartagena. Murieron sus padres, su hermano y 2 de sus tíos. Desgarradoras imágenes de una avalancha que se llevó todo. El lodo tapó toda la vereda Naranjal. Más familiares caminando desesperados, evacuando por obligación. Con palas completan más de 20 horas de rescate. No encuentran a al menos 14 personas, entre ellas varios menores de edad. El ejército, la policía, la defensa civil, la Cruz Roja, todos se turnan para buscar. Lamentable tragedia que se perpetra en uno de los 116 municipios de Cundinamarca, a tan solo 1 hora y media de Bogotá, aquí en Quetame, en esta vereda El Naranjal que quedó bajo el lodo. Esta es toda la información con la cámara de Matías Álvarez, Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias. Y a esta hora hay cierre total de la vía Bogotá-Villavicencio y cientos de camiones están represados. Angélica Arango, buenas noches. ¿Cuándo se tiene programado el restablecimiento del tránsito en esta vía? Margarita y televidentes, buenas noches. Tal y como usted lo menciona, nos encontramos en inmediaciones del peaje El Naranjal, en el municipio de Quetame, Cundinamarca. Pues fue precisamente en este punto en donde se dio el cierre de la vía al llano, después de que la avalancha arrasara con el puente viejo que aún estaba en funcionamiento y con la infraestructura del puente nuevo. Pues según esto, las autoridades han tomado la decisión de cerrar totalmente esta vía y aún no hay una fecha para la nueva apertura. Sobre las 11:27 de la noche, la vereda El Naranjal del municipio de Quetame sufrió las inclemencias del clima, cuando la quebrada más cercana se convirtió en una creciente súbita, arrasando a su paso alrededor de 20 casas, árboles, lodo y el puente que conecta Villavicencio con Bogotá. Una vez los especialistas hicieron la revisión, consideraron que no hay condiciones de seguridad en una parte de la estructura del puente que permita el tránsito seguro de los usuarios. En ese orden de ideas, pues eso se le expuso al Comité de Gestión del Riesgo departamental y por eso es que en este momento tenemos restringido el paso vehicular por este sector. En este momento no hay una respuesta cercana del futuro de este corredor vial. Dependiendo de las actuaciones que se tomen, pues se miran cuáles son los tiempos que se puede llegar a implementar para poder habilitar temporalmente el tránsito por la carretera. Pero por el momento lo que debemos decir a los usuarios es que hagan uso de las vías alternas. Desde el Ministerio de Transporte se tomaron medidas especiales para facilitar esta conectividad vial. 2 rutas alternas allí, una que va por la vía del Cisga al Secreto, que básicamente es adelante el peaje de límites, tomar, digamos, hacia la zona de Garagoa y ahí ya conecta uno con el corredor que va de Yopal a Villavicencio, y el otro corredor es hacia el departamento de Boyacá, Tunja, Sogamoso, Agua Azul, y ahí ya encuentra uno una variante que le permite conectar con Villavicencio y Yopal. 12.000 vehículos circulan por este corredor vial diariamente.
y es que precisamente los más afectados serán los vecinos alrededor de este sector y los transportadores que diariamente circulan por este corredor vial. Con la cámara de Néstor Contreras me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1. CMI. Buenas noches, Angélica, gracias. Y 12 horas antes de la tragedia, el IDEAM emitió una alerta naranja sobre el Río Negro, cuya creciente arrasó con todo lo que encontró a su paso en la vereda del Naranjal de Quetame. Este es el registro de alertas presentado por el IDEAM cada 12 horas a las autoridades del Meta y Cundinamarca. Sobre las 12 del mediodía del 17 de julio, el Instituto de Hidrología emitió la alerta naranja por creciente súbita en el Río Negro, mismo afluente que arrasó con decenas de familias y viviendas. Esta alerta nos presentaba una significancia de amenaza para movimiento en masa dadas las condiciones de lluvias que se han presentado en los últimos 8 días. Llevamos 8 días monitoreando también esa cuenca y pues en estos momentos lo que nos presentan los modelos numéricos es que vamos a continuar con precipitaciones. Son 292 municipios del país en alerta por deslizamientos. 33 se encuentran con alerta roja y 133 con alerta naranja por deslizamientos y movimientos en masa. El IDEAM pronostica fuertes lluvias en la vía al llano para los próximos días, por lo que se recomienda seguir protocolos de prevención en laderas y ríos. El valor de los pasajes para transportarse por tierra desde Bogotá a Villavicencio se duplicó. La duración del viaje por la vía alterna puede tardar hasta 12 horas. En Bogotá y a la espera de un cupo en un bus están miles de personas tras la emergencia registrada en Quetame, Cundinamarca. A más de 1000 viajeros les tocó devolverse a la capital porque no alcanzaron a cruzar el peaje El Naranjal. Diariamente se verán afectados entre 4.500 y 6.000 personas que utilizan el corredor hacia Villavicencio. Importante que los usuarios sepan que tendrán un mayor número de horas para desplazarse, entre 9 y 12 horas. A todos nos afecta en la forma laboral, familiar, social, algunos que tienen labores imprescindibles toca cumplirlas. Nos tocó devolvernos porque el bus salió a las 10:50 de la noche. Allá amanecimos. El valor del pasaje por las rutas alternas para conectar a Bogotá con el llano se duplicó. El tiquete aumenta de 37.000 a 70.000 pesos. A través de este comunicado, el Ministerio de Transporte anunció que la Superintendencia realizará un estricto seguimiento y monitoreo a las tarifas de transporte aéreo y terrestre. Además, la aeronáutica habilitará un puente aéreo solidario desde y hacia Villavicencio de ser necesario. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, anunció un plan para evitar el desabastecimiento de alimentos debido a la emergencia. El sector agrícola también prendió las alarmas por la situación de la vía Bogotá-Villavicencio, que está generando problemas en el transporte de alimentos. El gobierno anunció un monitoreo permanente para garantizar el abastecimiento desde y hacia el interior del país. Nos activaremos los mecanismos necesarios para garantizar que el flujo de los productos de la alimentación no se altere. En este momento hay 2 vías alternas al llano y la unidad de riesgo sigue atendiendo la emergencia y la atenderá hasta llegar a su final. Por el momento se confía en las vías alternas. No, las 2 vías alternas están en permanente mantenimiento porque obviamente esta vía principal al llano siempre tiene problemas y seguía en obra. Luego las vías que están por Boyacá están en un permanente mantenimiento. Desde los gremios se mantiene una gran preocupación. Sobre costos para los productores que al final terminan llegando a todos los consumidores. Esa vía, si sigue así cerrada, más costos para los productores, la vía alterna no es suficiente y aquí es donde el gobierno necesita implementar mecanismos ya de ayuda a nuestros productores. Se espera la reapertura de la vía en el menor tiempo posible. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, cuestionó los continuos cierres en la vía entre Bogotá y Villavicencio. Manifestó que el corredor vial necesita soluciones definitivas. Como preocupante calificó el gobernador del Meta el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio en el sector del peaje Naranjal. Desafortunadamente, hay 2 puentes que sufrieron daños en sus estructuras y no pueden ser utilizados. Ya están coordinando con los ingenieros militares para 2 estructuras y esa instalación tarda entre 2 y 3 semanas, que es el tiempo que va a estar cerrada la vía, porque en la otra calzada la avalancha se llevó totalmente el puente. Le pidió al gobierno nacional tomar medidas urgentes que eviten las pérdidas económicas en la región. Estamos pidiendo al señor presidente que ojalá haga presencia, que ojalá venga a la vía con el ministro y con la directora de la ANI. Necesitamos soluciones. Estos problemas no se han originado en el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero sí nos puede ayudar muchísimo y necesitamos su presencia en la vía. Igualmente le pidió a la concesionaria vial agilizar la reparación del sector afectado.
En otros temas, en La Guajira, 8 personas murieron en un trágico siniestro vial en la troncal del Caribe. 8 personas muertas y 9 heridas deja un accidente de tránsito sobre la carretera troncal del Caribe en la vía Riohacha-Palomino, luego de que una buseta de pasajeros colisionara con una tractomula en el sector de El Ebanal. El fuerte choque de forma frontal que involucra una camioneta de servicio público y a un tractocamión, al parecer cargado de carbón, hizo que ambos vehículos se salieran de la vía. La tractomula sufrió volcamiento, mientras que el conductor resultó ileso. No es fácil tener que atender una situación de estas, pero la Policía Nacional, con toda su capacidad, al igual que las distintas autoridades del municipio, prestaron todo el apoyo y el socorro que requerían los heridos y las personas que fallecieron en el lugar. En la buseta que cubría la ruta Mingueo-Riohacha viajaban 14 pasajeros. Entre los fallecidos se encuentra un menor de edad y un aprendiz del SENA de la capital de La Guajira. Tras combates en Antioquia, 7 menores de edad fueron rescatados por el ejército. Los jóvenes habían sido reclutados por las disidencias de las FARC. Este video, que está en poder de las autoridades, muestra cómo el grupo armado que se enfrentó al ejército está integrado en su mayoría por menores reclutados que portan fusiles y uniformes. Pero lo más complejo de esta operación militar es algo doloroso que como comandante, como padre de familia, quiero denunciar. Y es que estos integrantes de estos grupos armados organizados residuales continúan con esa práctica perversa de incorporar o de reclutar de manera forzada menores a la guerra. El alto oficial confirmó el rescate de 7 menores reclutados, 5 niñas entre 14 y 16 años y 2 jóvenes con 16 y 17. Uno de ellos resultó herido. Esta tarde todos fueron trasladados hasta Medellín en un helicóptero del ejército. Fue instalada en Buenaventura el espacio de conversación sociojurídico para la paz urbana con las bandas criminales que actúan en el puerto. Tras una fase de acercamientos y generación de confianza, el gobierno y los representantes de las bandas de los chotas y los espartanos dieron este segundo paso en busca de la paz urbana. Y superar esas desconfianzas significa que hemos avanzado para dar este segundo paso. Estas 2 estructuras armadas ilegales operan en el área urbana de Buenaventura y están conformadas por cerca de 1.700 personas, en su mayoría jóvenes. Para este proceso ya designaron a sus voceros. Son voceros y pedimos respetuosamente, sin cuestionar y limitar el ejercicio de la libertad de expresión, que respeten esa categoría. Son voceros. No son parte de la estructura armada ni de chotas ni espartanos. El espacio de conversación sociojurídico con las estructuras armadas de Buenaventura tiene como principales objetivos la reducción de la violencia armada en el municipio y el tránsito hacia el Estado social de derecho. La ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Saravia, se presentó hoy ante el Consejo Nacional Electoral. Aseguró que en la campaña Petro presidente no tuvo relación alguna con financiación. El Consejo Nacional Electoral citó para hoy a Armando Benedetti y a Laura Saravia en el curso de la investigación por declaraciones que hizo el ex embajador, asegurando que obtuvo 15.000 millones de pesos para la campaña de Gustavo Petro. Benedetti no fue, haciendo uso de su derecho a guardar silencio, y a la hora de la audiencia se mostró en Twitter entrenando en boxeo, en tenis y en un gimnasio levantando pesas. En cambio, Laura Saravia, la ex jefe de gabinete, acudió puntual a la diligencia con los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Como lo he manifestado reiteradamente, estoy a disposición de los entes de control y organismos de justicia que me requieran para dar las explicaciones de los hechos que sean de mi competencia y conocimiento. Respondió 7 preguntas que le hicieron los magistrados sobre sus funciones y actividades en la campaña Petro Presidente. Reiteré que mi rol en la campaña era la construcción de la agenda del entonces candidato presidencial y que no tenía relación alguna con la financiación de la campaña. Afirmó que el propio Petro dio instrucciones para la financiación de su campaña. El entonces candidato Gustavo Petro siempre fue enfático en que toda donación, ingreso de dinero o de recurso de toda índole debería ser tramitado por el gerente de la campaña bajo las condiciones de la misma. Recalcó su disposición a atender los requerimientos de las autoridades. Seguiré
seguiré luchando profundamente por defender mi inocencia y mi buen nombre. Los magistrados investigadores seguirán mirando los libros de contabilidad de la campaña Petro para avanzar en sus investigaciones. Durante la clausura de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, el presidente Gustavo Petro condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Informe de nuestro enviado especial a Bruselas, Gerardo Aristizábal. Concluye la cumbre de la Unión Europea y la CELAC luego de 2 días de deliberaciones. El presidente Gustavo Petro regresará a Colombia este miércoles y no se sabe si irá directamente a San Andrés o antes visitará la zona del desastre en la vía Bogotá-Villavicencio. El encargado de clausurar la tercera cumbre de la Unión Europea y la CELAC fue el presidente Gustavo Petro, por ser Colombia la sede de la reunión de 2025. En su intervención, habló sobre el tema que no permitió consenso entre los 53 presidentes y jefes de gobierno que estuvieron en Bruselas, la invasión rusa a Ucrania. Indudablemente existe una invasión imperial o imperialista sobre Ucrania, pero ¿cómo se llama la que hubo en Irak? ¿O en Libia? ¿O en Siria? ¿Por qué esta tiene esta reacción y las anteriores de este siglo no? Más tarde, en el Parlamento Europeo, se refirió a la crisis del capitalismo y sorprendió con una revelación sobre Estados Unidos y Rusia. En realidad yo no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia, me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales. Tenemos alternativas quizás militares. Y también por un fuerte cuestionamiento a las guerrillas de las que fue un miembro. Y a la idea de una insurgencia eterna, que en mi opinión es un profundo fracaso histórico. Yo fui insurgente. No puede haber insurgencia eterna. Un cuerpo social permanentemente armado durante décadas, por generaciones, pues termina degradado. Desde Bruselas, Bélgica, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. El arzobispo italiano y diplomático de la Santa Sede, Paolo Rudelli, será el nuevo nuncio apostólico en Colombia. La designación de Monseñor Rudelli se anunciará oficialmente mañana por parte del Vaticano. Nacido en la región italiana de Lombardía hace 53 años, el nuevo nuncio ejerce el mismo cargo en este momento en Zimbabue. Desde hace 28 años es sacerdote, ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede hace 22 años y ha trabajado en las nunciaturas de Ecuador, Polonia y desde hace 3 años en Zimbabue. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, admitió que fallos fiscales emitidos por esa entidad por casi 10 billones de pesos son casi imposibles de recuperar. Aunque en lo que va del año la Contraloría ha abierto investigaciones por la posible pérdida de 4.2 billones de pesos, el jefe interino del organismo reconoce que muchas de las sanciones fiscales que se han impuesto hoy están en veremos. Hay 10 billones de pesos en fallos de responsabilidad fiscal que hoy se encuentran como una cartera difícil de recuperar. Mediante ese sistema de alertas. El ministro de Justicia le pidió a la Contraloría apoyo en la lucha contra la corrupción en las cárceles. Que se vigile con el mayor detalle el escrúpulo en el gasto público, el acierto en la inversión de los recursos públicos en el sistema carcelario y, por supuesto, erradicar definitivamente la corrupción de la que hay muchos ejemplos que existen en el sistema carcelario. La Fiscalía no removerá a los investigadores que llevan el proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. El ente investigador rechazó la recusación contra los fiscales Mario Burgos, delegado ante el Tribunal de Bogotá, y Luis Fernando Merchán, del área de lavado de activos. Por lo tanto, continuarán indagando el caso de enriquecimiento ilícito al que fue vinculado Nicolás Petro. Un muerto y 5 heridos deja un aparente caso de sicariato en Cota, Cundinamarca. El hecho se dio sobre las 2 de la tarde en un reconocido restaurante de la zona. Según la policía, mientras un grupo de personas se encontraba almorzando, fueron abordadas por 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta y activaron un arma de fuego contra los comerciantes. Donald Trump es objetivo de una investigación federal criminal. El expresidente panameño Ricardo Martinelli es condenado a 10 años de cárcel. Noticias del mundo en Noticentro 1, CMI.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes haber recibido una carta de la Fiscalía que sugiere que es probable que se le acuse penalmente por los disturbios durante el ataque al Capitolio, una nueva piedra en el zapato del precandidato a las presidenciales de 2024. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue condenado por lavado de dinero. Fue hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de una editorial de medios y condenado a 10 años y 8 meses de prisión. Al exmandatario se le impuso además una multa equivalente a 19 millones de dólares como pena accesoria por el caso conocido como New Business. La justicia española ordenó la extradición del Pollo Carvajal a Estados Unidos. La Audiencia Nacional de España ordenó a la Interpol la entrega inmediata del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal. El país norteamericano le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y terrorismo. La petición de asilo que realizó su defensa tampoco paralizará su entrega. El dólar sigue en caída, se cotiza a 3.991 pesos. La noticia económica del día. En la jornada de este martes, el precio del dólar mantuvo su tendencia a la baja, llegando a niveles de los 3.991 pesos, lo que significó una disminución de 78 pesos frente al día anterior. El contexto internacional por las futuras decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos sigue siendo el factor principal de la caída en el precio de la divisa. Euforia entre los inversionistas de si no hay un mayor incremento de tasas en la Reserva Federal, pues hay una apuesta mayor en los mercados emergentes y en ese sentido podríamos estar viendo un mayor flujo de portafolios, también incluido Colombia, que estaría apreciando a la moneda local. Para los agentes del mercado financiero, en últimas, la disminución en el precio del dólar resulta ser favorable para la economía del país. El alza en el precio del petróleo también presionó a la baja el dólar. El grupo Gilinski lanzó una nueva oferta por el Grupo Éxito. A través de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Grupo Éxito anunció una nueva oferta no vinculante por parte de los Gilinski, esta vez por un monto de 586.5 millones de dólares para adquirir el 51% de las acciones de la compañía. La oferta puesta en la mesa es mejor que la primera propuesta de los Gilinski, pero su valor por acción sigue siendo inferior al precio real en la Bolsa de Valores de Colombia. De acuerdo con las estimaciones del mercado financiero nacional, el monto total representa por acción 3.544 pesos, siendo inferior a la cotización actual de 4.150 pesos. Sin embargo, el Grupo Éxito, a través de un comunicado, anunció que el tema será puesto a consideración de la Junta Directiva. Empresas de hidrocarburos inician los primeros trabajos de perforación costa afuera. De acuerdo con el reporte de la Cámara Colombiana de Petróleo y Gas, la compañía Shell inició las primeras operaciones en el pozo Glaucus, en aguas profundas del Caribe colombiano. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dejaría su cargo esta semana. La salida irregular del hijo de la ministra de Minas del aeropuerto El Dorado sería lo que motivó al presidente Gustavo Petro a pedir su carta de renuncia. La funcionaria tuvo que regresar a Colombia a responder ante la Procuraduría y la Fiscalía por este caso. La economía creció 0,65% en mayo, según el DANE. Actividades como la agricultura, la ganadería y la explotación de minas aumentaron 1,26%. Los sectores manufacturero y de construcción registraron una variación positiva de 0,58%. La Unidad de Planeación Mineroenergética pidió no generar pánico con amenazas de apagón o cortes en el servicio de energía. El Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Planeación Mineroenergética, respondió a las advertencias de XM Operador del Mercado al señalar que el crecimiento de la demanda de energía ya está incorporado en las estimaciones de la entidad. Hizo un llamado a no generar mensajes de pánico por las dificultades que presentan las redes en los últimos meses. Cabe notar que la advertencia es para la costa Caribe y Chocó, aunque el sector descarta racionamiento y mucho más un apagón. Lo que quiere XM es evitar un apagón generalizado en el país y hacer estos cortes para no tener que llegar a un extremo de un apagón completo. Sin embargo, al igual que la UNME, el dirigente sostiene que sí hay problemas para la entrada de proyectos, lo que obliga al gobierno a tomar medidas. Demoras en el licenciamiento, demoras en la consulta previa, conflicto con comunidades, bloqueos, temas de orden público, todo esto genera y afecta, digamos, la ejecución de los proyectos. Se espera una reacción inmediata para tener el sistema preparado de cara al fenómeno del Niño.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le apuesta a que para el cierre de año habrá una reducción de 2% en las tasas de interés. En un foro virtual de Credicor Capital, con inversionistas de Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos, el ministro Ricardo Bonilla sostuvo que espera una inflación de 9,5% para el cierre del año. Con esos niveles, se puede pensar en una reducción de las tasas de interés hasta del 2%. Esperamos que si la senda de inflación continúa, en septiembre o en octubre el Banco de la República comience a aportarle al crecimiento una pequeña reducción en la tasa de intervención, que si logramos llegar al final del año a una tasa de inflación de 9,5, muy probablemente la tasa de intervención podría bajar alrededor de 200 puntos. Las decisiones se tomarían a partir del mes de septiembre. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,83% a 1.169 puntos. La acción preferencial del Grupo Aval fue la que más subió, con una valorización de 3,89% a 502 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 5,56% a 85 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,02% a 29.600 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.991 pesos con 15 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.880 pesos y la venden en 3.960 pesos. Un euro cuesta 4.517 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.55. El azúcar se transó en 23,87 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $75.71. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79.83. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.186 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.